Bienvenidos al podcast Mercados Globales de BCI, el espacio donde exploramos la actualidad económica y abordamos los hitos más relevantes de la semana junto a distintos invitados, quienes nos apoyarán con su perspectiva, análisis y educación financiera. En este capítulo vamos a hablar de temáticas sumamente importantes relacionadas con la economía nacional. Tuvimos datos del IMASEC y además tuvimos datos de la tasa de desempleo. Y otro tema fundamental es que el gobierno busca incrementar subsidios por tarifas eléctricas. Por lo tanto, vamos a estar conversando con Sergio Lehmann, economista en jefe de BCI, que además nos va a comentar en el ámbito global la economía de Estados Unidos y los acontecimientos como por ejemplo el debate presidencial. Un gusto, Sergio, tenerte con nosotros en Mercados Globales de BCI. Hola Javi, encantado por mi lado, feliz de poder participar. Muchas gracias, se viene entretenido el capítulo de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos con la economía nacional? Bueno, tuvimos datos del IMASEC que nos mostró una contracción económica por tercer mes consecutivo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo esto afecta en el bolsillo de los chilenos y qué se esperaba por el mercado? A ver, efectivamente, digamos, es un dato, primero, ¿no es cierto?, muy importante para la economía nacional. De alguna manera va dando cuenta de cómo se está viendo la actividad económica en los distintos sectores. Y en definitiva fue un dato por debajo de lo previsto. Mostró un crecimiento ligeramente sobre 1% y el mercado estaba más bien previendo un crecimiento entre 2, 2,5. Es una mala noticia, por cierto, digamos. Y si uno mira cada uno de los componentes de ese IMASEC, el índice de actividad económica, también, ¿no es cierto?, ve algunas cifras, digamos, que de alguna manera desilusionan. Buena parte del incremento estuvo asociado a minería, y eso tiene que ver con la entrada en operación de algunos proyectos que están dando cuenta, digamos, de una mayor producción minera. Pero por el lado de comercio uno ve una caída, por el lado de servicios más bien estancado, por el lado de industria también una caída, y eso naturalmente tiene un efecto sobre las oportunidades, por ejemplo, en materia de empleo hacia adelante, tiene un efecto, por ejemplo, del punto de vista de la capacidad de compra, digamos, que las familias pueden tener hacia adelante. En la medida que la economía crece menos de lo anticipado, en la medida que no toma un impulso suficiente, naturalmente eso tiene un impacto sobre la familia y sobre el bienestar general, ¿no es cierto?, del país. Claro, así como lo dices tú, tiene un impacto, bueno, bastante importante en lo que es el empleo. De hecho, tuvimos una tasa de desempleo en Chile que registró una ligera disminución el trimestre móvil de marzo a mayo del 2024 y claramente tiene relación con los datos del IMASEC. ¿Cómo ves tú este indicador en la economía? ¿Lo ves débil? ¿Lo ves ya más potente? ¿Cómo lo ves tú? En términos generales, cuando uno habla de una tasa de desempleo sobre 8%, como la que estamos viendo hoy día, naturalmente estamos viendo un mercado laboral que todavía está debilitado. Y si uno mira con un poquito más de atención, particularmente cuáles son los elementos que explican esta tasa de desempleo, la noticia tampoco es positiva. Básicamente porque mes contra mes uno observa una destrucción de empleo, menos empleo. Eso particularmente en el sector asalariado, básicamente los empleados, ¿no es cierto?, los que trabajan en una empresa, en alguna industria, digamos, en algún comercio, y también del lado de aquellos que son informales, digamos, que están a lo mejor trabajando como delivery, a lo mejor que están, ¿no es cierto?, operando en el comercio, en ferias, por ejemplo, ¿no es cierto?, el que es un gaffiter, que también, ¿no es cierto?, es parte de un sector informal, en el sentido que no tiene un contrato de trabajo. Y ellos también muestran una caída. Por lo tanto, en realidad la tasa de desempleo efectivamente muestra algún descenso, muy menor, pero es fundamentalmente porque hay menos personas hoy día participando en el mercado laboral. Y eso también, ¿no es cierto?, hay que estar mirándolo con cierta atención. En general, el mercado laboral sigue débil, el sector informal ha estado empujando alguna regulación en los últimos meses por esa vía, pero el sector informal lamentablemente tiene un impacto en la economía menor porque es menos productivo en términos generales y segundo, no tienen seguridad social. Y por eso también, ¿no es cierto?, en general recoge una mirada desde ese punto de vista más bien débil. Hay que esperar todavía mejores cifras hacia adelante. En la medida que la economía se vaya recuperando, probablemente vamos a ir viendo mejores cifras de empleo, pero hasta ahora al menos, si bien hay alguna mejora, todavía es débil. Qué importante esta información, darle una vuelta a los datos que nos entregan. Lamentablemente no hemos tenido datos muy positivos en torno a la economía nacional, pero en relación a esto, ¿cómo esto podría impactar en las inversiones? Porque me parece que ya las proyecciones para este año fueron empeorando en torno a los datos entregados. ¿Cómo tú lo ves el impacto directo en las inversiones locales, tanto por ejemplo en la renta fija o en la renta variable?
A ver, yo creo que es importante entender que la economía se está recuperando, digamos. Si bien las cifras en lo último fueron más débiles de lo previsto, sí uno está previendo que hacia lo que viene la economía vaya tomando un poquito más de tracción. Y eso también debería ocurrir hacia el 2025. Y eso fundamentalmente porque el Banco Central está bajando las tasas de interés. En la medida que uno ve que la inflación hoy día parece más controlada, hay espacio para que el Banco Central, que fija las tasas de interés, digamos, particularmente la tasa de interés, digamos, de más corto plazo, que de alguna manera tiene un impacto también sobre las de más largo plazo, porque de alguna forma esta tasa de referencia es una suerte, digamos, de tasa rectora, digamos, una suerte de tasa ancla de interés y por lo tanto tiene un impacto sobre el costo del crédito en términos generales para las familias y para la empresa. Bueno, en la medida que las tasas de interés han ido bajando, eso ha permitido también, ¿no es cierto?, de que la economía vaya recuperándose. Y del lado de las inversiones, uno esperaría que con estas cifras algo más débiles, con una lectura de que la inflación está siendo bien controlada, las tasas de interés continúen bajando y por lo tanto nosotros estamos previendo que particularmente la renta fija, particularmente el valor de los bonos que emiten empresas, que emite el gobierno, que emite el Banco Central, tiendan a ir bajando las tasas de interés. Por lo tanto, uno ve que la rentabilidad de los bonos, digamos, vaya subiendo. A la medida que las tasas de interés van bajando, el valor de los bonos va subiendo y eso permite que estén entregando una rentabilidad positiva. Si bien la renta fija no ha tenido tal vez los últimos 2 meses un buen rendimiento, el último mes, sí esperamos que eso sí esté dando cuenta, digamos, de una mejora hacia adelante. Y del lado de la renta variable, yo creo que hay un juicio de que todavía, ¿no es cierto?, uno ve que el precio de los activos chilenos está muy bajo, todavía está muy castigado, y en la medida que la economía vaya recuperándose, sí se anticipa, ¿no es cierto?, que también por ese lado uno vea alguna mejora en los precios, digamos. Por lo tanto, en términos generales, yo creo que hay una buena oportunidad para las inversiones, tanto en renta fija como en renta variable, básicamente porque la economía está recuperándose y las tasas de interés van bajando, lo cual va permitiendo entonces que el retorno de los instrumentos vaya subiendo hacia adelante. Qué importante lo que tú comentas, que efectivamente nuestra economía está en una etapa de recuperación económica. Venimos de un año con crecimiento nulo, el año 2023, lo cual, claro, los precios están bastante castigados y cualquier aumento genera una oportunidad en las inversiones. Y acá me gustaría también indagar un poco más en lo que es las presiones inflacionarias, pero con un tema puntual que se viene conversando hace un tiempo que tiene que ver con los precios de la electricidad. Ahora hay un proyecto del gobierno que busca incrementar subsidios por tarifas eléctricas. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Esto lo ves una buena medida? Yo veo que efectivamente el aumento de los precios de la electricidad pueden generar presiones inflacionarias que modifican un poco las proyecciones del Banco Central y presionan al Banco Central. Entonces, ¿cómo ves tú esta temática en la economía nacional? Primero hay que entender de que estamos viendo un incremento muy importante de las tarifas eléctricas, básicamente porque las tarifas estuvieron congeladas durante largo tiempo, 4 o 5 años, y eso naturalmente llevó a que los precios estuvieran muy rezagados respecto a cuál es el costo hoy día, por ejemplo, de generación, distribución o transmisión de electricidad. Por tanto, era necesario hacer una revisión y llevarlos a niveles que efectivamente estén reflejando los costos que hoy día hay para producir electricidad. Ahora, esto nace por una ley que fue aprobada, digamos, hace algunos meses atrás y que de alguna manera buscaba justamente, digamos, corregir esa distorsión. Ahora, esto efectivamente tiene un impacto muy importante sobre el bolsillo de las familias, digamos, y naturalmente el componente, ¿no es cierto?, electricidad para la canasta de una familia promedio en Chile es relevante, digamos, y por lo tanto tiene un impacto, como ya bien decía, digamos, significativo. Frente a eso, ya el proyecto original tenía incorporado, digamos, un subsidio, digamos, particularmente, ¿no es cierto?, algún segmento de las familias más vulnerables del país. Ahora se busca extender ese subsidio y la propuesta que está entregando el gobierno permitiría cubrir más o menos la mitad de la población. Se entiende, ¿no es cierto?, de que este cambio, digamos, tan radical, tan inmediato, es de alguna manera un costo asociado, digamos, a una mala política probablemente, digamos, adoptada, producto, ¿no es cierto?, de esta distorsión que se generó al, ¿no es cierto?, considerar este congelamiento de las tarifas. Pero es cierto entonces que hay que buscar formas que permitan justamente, digamos, ayudar a esta familia. Efectivamente, vamos a ver una inflación algo mayor, digamos, y probablemente hacia fin de año vamos a ir a una inflación que va a estar algo sobre 4%. Y el Banco Central así lo ha entendido. Y por lo tanto, eso es parte también, ¿no es cierto?, del escenario que vamos a estar viendo. Y hacia el próximo año también vamos a tener una revisión en tarifas eléctricas y por lo tanto también hay que estar atentos respecto a los impactos que esto genera. Ahora, desde el punto de vista de la política monetaria, la política del Banco Central no debería ajustar o producir un ajuste importante, digamos, porque básicamente se entiende que es un
cambio en precios que no está respondiendo a la demanda, al consumo, a la actividad económica, sino que más bien a corregir una distorsión. Y en ese sentido nosotros estamos viendo que el Banco Central de todas maneras va a continuar bajando su tasa de política. Y es una buena noticia, digamos, porque el costo de los créditos va a bajar y eso va a permitir entonces que por esa vía también se permita estimular la economía, hacer, ¿no es cierto?, más accesible los créditos de consumo y también, ¿no es cierto?, entonces también en ese camino mejorar la situación y bienestar de la familia. Claro, cómo ha ido moviendo todo con los datos entregados con respecto al IMASEC, al desempleo y ahora con este proyecto. Bueno, ¿qué te parece si ya pasamos a la economía global, principalmente a Estados Unidos? Claro, ahora, primero hay que entender que la economía chilena es pequeña y abierta, digamos, por lo tanto, todo lo que ocurre a nivel global, Estados Unidos es la principal economía del mundo, pero también, ¿no es cierto?, lo que ocurre en Europa, ¿no?, lo que ocurre en China, tiene un impacto muy relevante sobre nuestra economía, así que estar especialmente atentos a eso. Así es, tenemos que estar atentos a todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, puesto que va a impactar directamente en las inversiones. Y en torno a esto tenía ciertas preguntas. Primero tuvimos datos del PIB. La economía de Estados Unidos se está enfriando. ¿Cómo esto tú lo ves? ¿Negativo o positivo para las inversiones? Podría sonar algo negativo, digamos, porque naturalmente una economía más enfriada es una economía que crece menos, ¿no es cierto?, y que va de alguna forma, digamos, mostrando menos oportunidades. Pero hay que leerlo al revés, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente, tal como vimos en Chile, presiones inflacionarias, tal como hemos visto en otros países, en Estados Unidos también los precios estaban generando, digamos, alguna preocupación. Y el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, la Reserva Federal, también subió tasa. En la medida que se va logrando controlar la inflación, en la medida que la economía se va enfriando, de alguna manera va recobrando los equilibrios, eso permite también o abre la posibilidad de que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, comience a bajar tasa. Y eso, naturalmente, es bienvenido, digamos, es una buena noticia. La economía se está ajustando, se está corrigiendo, digamos, está bajando las presiones inflacionarias y eso permite o lleva a esta lectura, como ya decía, digamos, más bien positiva de los mercados. Las tasas de interés bajando permite que la renta fija también comience a ganar valor y al mismo tiempo, en la medida que la economía comienza a mostrar señales de ajuste, la renta variable también, ¿no es cierto?, ha tenido un buen rendimiento. Por lo tanto, paradojalmente, que se enfríe la economía americana es bueno para los mercados porque era algo esperado y de alguna manera estamos viendo que la economía está llegando a una situación de equilibrio, una suerte, digamos, de aterrizaje suave, digamos. La economía americana tenía que aterrizar después de haber estado muy, ¿no es cierto?, encendida, digamos, durante los últimos años, y eso ha estado yendo a través de un buen camino, lo cual naturalmente es positivo para los mercados. Bueno, mira, nosotros hacemos educación financiera en mercados globales, por lo tanto, me gustaría que nos apoyaras con esta sección de educación financiera, porque en BCI sabemos que quieres saber más sobre el mundo económico, pero a veces hay información dura y difícil de entender. En esta sección te explicamos un concepto económico en simple y con la respuesta de un especialista de BCI. Bueno, vamos con una pregunta muy importante que tiene relación con lo que conversamos con la economía nacional, que es el IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica. ¿Por qué influye tanto en los bolsillos de los chilenos? A ver, primero me encanta la educación financiera. Yo creo que es muy importante aterrizar muchos conceptos que están habitualmente, ¿no es cierto?, en la prensa, en la discusión, y por lo tanto ir despejando creo que ayuda también a entender qué está pasando en la economía y cómo uno puede estar interpretando, digamos, los datos que se van publicando. El IMASEC es el Índice Mensual de Actividad Económica. Está compuesto por, ¿no es cierto?, la actividad o más bien, ¿no es cierto?, nivel de negocios que uno puede observar en distintos sectores económicos. Está el sector minería, está el sector comercio, que está asociado básicamente, ¿no es cierto?, con los negocios, la venta, el consumo. Está el sector servicio, y ahí incluye tanto, ¿no es cierto?, como servicios de para el hogar, digamos, como puede ser cafetería, o servicios de educación, o servicios de salud. En general, ese componente pesa más o menos la mitad dentro de la actividad económica. Por lo tanto, el sector servicio hay que mirarlo también con especial atención. Sector industrial, manufacturero, también es muy importante y da cuenta también de cómo uno está viendo la economía, particularmente en la industria. Y el IMASEC es básicamente la composición de todos los sectores y da cuenta, entonces, como ya bien decía, de cuál es el nivel de actividad. Es importante monitorearlo porque de alguna forma nos está dando cuenta de cuánto va subiendo la actividad económica, cuánto va aumentando el Producto Nacional
y en definitiva, sobre esa base uno puede también estar entendiendo cómo va mejorando nuestra calidad de vida. El producto, la actividad económica, tiene efecto directo sobre nuestra calidad de vida, define nuestra capacidad de consumo, define, ¿no es cierto?, en buena parte las oportunidades en materia de mercado laboral, define en buena parte las oportunidades de inversión. Cuando la economía le va bien, cuando la actividad económica se va fortaleciendo, se va robusteciendo, naturalmente las oportunidades de inversión también aparecen. Estamos en una fase de mejora, ya lo comentábamos al comienzo respecto al IMASEC, estamos en una fase que todavía no está suficientemente bien asentada, pero sí uno debería prever, ¿no es cierto?, que hacia adelante la economía, a través, ¿no es cierto?, de este indicador IMASEC, nos esté dando mejores señales que den cuenta entonces de esta recuperación tras, como tú también señalabas al inicio de esta sesión, digamos, de una economía que el año pasado estuvo estancada, digamos, que no mejoró, que estuvo básicamente plana. Estamos viendo mejora, pero todavía hay que tener paciencia, hay que mirar, ¿no es cierto?, lo que viene hacia los próximos meses. Claro, bueno, y en términos de educación financiera, si vemos el IMASEC en términos macro, es todo lo que se produce dentro del territorio nacional. Si se produce menos, ¿qué es lo que pasa? Se necesitan menos recursos y aumenta el desempleo, por eso está vinculado con el empleo. Si aumenta el desempleo, ¿qué es lo que pasa? Las personas tienen menos poder adquisitivo, disminuye el consumo, y esto es un ciclo que lo ideal sería salir pronto de este ciclo, por lo tanto es muy importante estar al tanto de cómo va avanzando el índice mensual de actividad económica y vinculado directamente con el PIB. Así que clarísima tu explicación, muchas gracias Sergio. Y ahora también me gustaría darte las gracias por participar con nosotros en este podcast, que la verdad es que lo estamos haciendo con un foco educativo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias Javi, estuvo muy entretenido, así que espero estar en una próxima oportunidad. Muchas gracias Sergio. Te invitamos a conocer mercadosglobales.cl, el sitio de indicadores económicos de BCI, en donde podrás conocer toda la información sobre el mercado accionario, monedas, commodities y los indicadores más importantes a nivel mundial. Ingresa ya a www.mercadosglobales.cl. Este podcast ha sido preparado por BCI con el objeto de brindar información a sus clientes y lectores. Esta información y aquella en la que está basado ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Este podcast no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, asesoramiento legal, tributario, financiero ni de otra clase o tipo. En BCI nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta o multipass por teléfono o email. Solo descarga apps BCI desarrolladas por Banco Crédito e Inversiones. Infórmate sobre la garantía estatal a tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.